Bienvenidas y bienvenidos a el episodio número 2 de Mujeres Tesas. Este espacio es de las mujeres que la están rompiendo, que son unas cracks en la era digital. Hoy tenemos una gran invitada, una cantautora española. Ella es Cristina Lamar, tiene 26 años y viene del Mediterráneo. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias por tenerme aquí, qué bonito. Súper. Bueno, Cristina, ella es una mujer que viene precisamente de España, es una joven artista que nos va a contar cómo ha sido también este mundo de la música. Y es que me parece muy bonito primero contarles cómo nos conocimos. Fue en una casa cultural aquí en Bogotá y yo estaba allí interactuando. De hecho, estaba como en un proceso de tusa. Sí. No me dijiste. Sí, estaba como entusada, de hecho, ese día fui sola, dije, voy a hacer mi plan sola. Ok. Y cuando empecé a escuchar a diferentes artistas y yo te vi y dije, bueno, me voy a presentar y te saludé, dije, bueno, como tengo mi agencia de marketing, dije, bueno, capaz de pronto también le interesen los servicios, pero empecé a ver mucho sus redes y sé que también te reúnes con mujeres, que haces, digamos, tu contenido también muy, muy desde el corazón y eso me cautivó mucho. Entonces, me encanta que estés en este espacio y adicionalmente a esto, yo siempre he estado como muy conectada con la música desde pequeña, incluso yo en algún momento soñé con ser cantante. Y me parece muy lindo y saber, pues obviamente teniéndote aquí, cómo uno elige ser cantante. Entonces, quiero saber que nos cuentes cómo es ese proceso. Uy, está complicada esa pregunta. Primero, obviamente creo que muchos podemos soñar en ser cantantes porque el canto es como una necesidad del cuerpo Ujú, que muchas veces como que retenemos, pero cantar en comunidad viene desde los inicios de los inicios ujú, del ser humano, cantar en grupo, como algo muy sanador. Entonces, todos somos cantantes, si queremos, pero yo nunca lo pensé, es decir, nunca pensé que pudiera ser cantante, primero de ujú, todo. Em, Simplemente yo empecé a escuchar canciones, las empecé a imitar y yo resguardaba mi habitación sin decírselo a nadie. ujú. Era muy, sí, vamos a teatro, vamos a baile, pero cantar, yo era como, sí, hacer la broma, Sí. pero... Y yo siento que fue más que una cosa que te elige a ti, como, porque no solo quería ser cantante, yo quería contar historias, como que a mí Ujú, me gustaba mucho esa parte, ujú, como que sentía que conectaba con algo como del cielo, como que encontraba mi lugar cuando estaba cantando. ujú. Como que muchas veces como quién soy, dónde voy a llegar, o no sé. Y cuando cantaba ese momento preciso, sentía que estaba en el lugar correcto o en el camino correcto. Y empezaste a cantar desde muy niña, ¿cómo fue ese proceso? Porque usualmente los Ujú, artistas no empiezan, incluso desde que tararean, desde que son ujú. bebés, ¿cómo fue ese proceso? Si tus papás se dieron cuenta o quién fue esa primera persona que dijo, wow, qué chévere, o qué voz tan bonita, ¿cómo fue ese proceso? Mi proceso fue lo menos de, ¿sabes? De documental de wow, no, no. Yo, Documental. sí, ¿sabes? Como cero. Sí. De pequeña era muy, mi familia era más tranquila y yo era muy eso de teatro, de bailar, de cantar, pero en la broma, o sea, todo el mundo como, esa niña hace la broma y ya, y yo Extrovertida. extrovertida, exacto, y como muy de que quiere ser payaso en su Ok, vuelta, entonces nadie sí. pensó nunca en la vida, yo menos, ¿eh? Y todo vino porque cuando ya más o menos como a los, yo fui aprendiendo en mi casa, escuchando música, me compraba discos, entonces aprendí mucho por imitación y de manera autodidacta, incluso escribir. Yo no Sí. sabía las notas de un piano, Ujú, entonces me apuntaba los números de los dedos ujú, y eran mis partituras, ujú. pero nunca dije nada. Y como a los 15, 16, una profesora de música del colegio, yo un día le fui y le dije, bueno, que me gusta cantar. Entonces, pues lo típico, como a todos, ¿no? Como a ver, pues no sé, canta. Y Ujú. yo, que me moría de los nervios, también me muero. Dije, bueno, Sí. gírate, y se giró. Eso en el colegio. En el En colegio, el tenía colegio. 15 años, Ok. 15, 16. Ujú, Entonces, le canté y me dijo, bueno, no sé, algo sintió, entonces me dijo, yo sí. te enseño un poco de música y a ver si realmente. Sumado a eso, me dejó las llaves de la sala de música y me dijo, si en el recreo, Ujú, en vez de ir al recreo, quieres usar la sala, úsala.
sin que mis padres supieran, ¿no? Sí, Entonces yo tomé clases de piano, de canto, todo en el colegio sin que supieran. sí. Y en un concierto de estos de Navidad, de que todos tocamos el xilófono y la flauta, Como un como un coro. coro de Ya. niños Ajá. que no saben cantar, pobrecitos, ¿no? Cuando te obligan a cantar en el cole. Sí. Y, y entonces tocamos la flauta, todos tocamos, y al final, sin que nadie supiera, o Ujú, sea, se veía la profe, digamos, mi tutora, ujú. estaban mis papás, toda mi familia, mis abuelos, y dijeron, no, y ahora la Cristina cantará una canción. Yo me fui corriendo cuando escuché eso. Salí corriendo del teatro, porque pensé, es un sueño que no quiero, o sea, como que da mucho susto, es como, ¡ah! Sí. Voy a decir que amo hacer algo, Sí. y eso da mucho miedo, y canté, y mi familia se cayó al suelo, eh, nunca se lo esperaron, quedaron muy impactados, y quedaron impactados del apoyo que hubo detrás para que yo después de ese año pudiera empezar a cursar música. Ok. Entonces yo fui como caminando ese, ¿no? Y hasta que a los 18 ya me aceptaron en la Universidad de Música, yo Ujú, como empezaba a formarme, pero no fue una cosa que eras, estaba escrito que iba a ser cantante. sí, Yo creo que también que pasaron muchas cosas en mi vida y algún ángel como que puso su voz en mí y quiso que total. cantara, es que contara, es que siempre, antes de ser cantante, siempre dije que quería contar historias. Yo escribía los poemas, escribía muchas cosas, Sí, cantaba, pero en el momento en que uno el canto con las historias es cuando sale de ser cantautor, como esa palabra que total. sí. Hay dos cosas que quiero abordar con lo que estás hablando porque me hiciste recordar. Cuando yo estaba en la universidad, yo me inscribí a una cosa que se llama la canción externadista. O que, ok, Sí, me inscribí porque obviamente a mí siempre me ha gustado cantar o pues no tengo tan buena voz, pero no se sabe, me no se gusta. sabe. Y ese pánico escénico del que estás hablando, obviamente tú lo tuviste de niña, yo lo tuve como a mis 19 años ya más adulta. Y en efecto, pues yo ni siquiera entrenada ni preparada y me presenté y me hiciste pensar en eso, como que me evocó ese momento. ¿Y cómo hiciste para empezar a trabajar precisamente este tema de la seguridad en ti misma de, bueno, pues ya tengo esta gran voz, pues ya me creo el cuento porque es que uno tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Sí. Yo todavía estoy en el creérmelo, creo, o sea, muy Ujú, sinceramente. ujú, O sea, creo mucho en muchas cosas, no de pronto en la gran voz, pero no sé, lo que sentí fue como, creo que lo que me ayudó fue primero hacer cosas desde el corazón. Como que yo cantaba jazz, cantaba muchas cosas, ¿no? Cosas que no eran mías, pero cuando empecé a cantar mis canciones, yo sentí la gente se conectaba, como si, lo que te digo, como no estoy cantando por cantar, ujú, aparte de que uno se forma porque nunca vas a conseguir nada. O sea, a mí me encanta cuando la gente dice, ay, es que tienes mucha suerte. ujú. No, yo estudio mucho, o Lo has trabajado. sea, lo trabajo Ujú, mucho porque sí. obviamente las oportunidades existen, Ujú, pero si a mí me llega la oportunidad y yo no estoy preparada, eso no va a ser suerte, eso va a ser lo peor que te puede pasar porque no lo vas a hacer bien. Entonces, lo primero para estar como es trabajar ujú. mucho tu instrumento, tus letras y tu mensaje y hacerlo desde el corazón. Entonces, a mí me ayudó mucho eso, como que de repente alguien viniera llorando y me dijera, Cris, cantaste esto y me recuerda a esta persona o eso me dio un poco de confianza, todavía estamos en ese proceso y creo que siempre lo estaré porque además yo soy una persona súper nerviosa y súper sensible, entonces cuando estoy Ujú, cantando es como si mi cuerpo perteneciera a ujú. ese momento y se pudiera hacer de todo conmigo, entonces me vuelvo muy sensible. Súper lindo, no me encanta. Y lo segundo, que tú lo abordas mucho, y es el tema de las historias. Y eso me fascina, me encanta, me atrapa, porque de hecho una de las cosas por las cuales estudié periodismo Ujú. y comunicación social, pues a mí me encantaba contar historias y Ok. todavía me gusta mucho. Y por eso estamos hablando, ¿no? No, Porque sí. estamos contando historias. Entonces, quiero que me cuentes un poco más sobre ese proceso. ¿De escribir? Sí. Ush, hay muchas cosas. Realmente, una vez, yo siempre en la noche me iba muy rápido la cabeza y Ujú, estaba como una moto, que no sé cómo sería en Colombia, pero como que iba muy rápido. ujú, Y alguien me dijo, Cris, ten siempre un diario y escribe todo lo que pienses, los quehaceres, pero también lo que estás sintiendo,
porque más yo me imaginaba muchas cosas, muchas escenas. Entonces, claro, imagínate si no lo escribes, Ujú, tu mente es como estoy en un patio ujú, y hay 100 personas, entonces mi mente se imagina esas 100 personas haciendo todas las posibilidades. ujú. Entonces, empecé como la tarea que amé, es como un hábito de escribir mucho. Todo lo que pienso con sus O sea, dibujitos, ¿llevas como una libreta? sí. Sí, Y siempre intento que sea más, pues, ya en la noche me calmo y escribo ok. todo porque es mucha locura. Me pasa mucho cuando viajo, yo necesito Ujú, escribir mucho. Pasan cosas en el cerebro que sí, están demostradas científicamente y yo necesito escribir. Y la ujú, gente me pregunta mucho, o sea, ujú, como que entonces siempre es como, bueno, que nadie me vea. A lo que voy es que yo escribía esas cosas y de tantas historias que escribía, o de tantas cosas, frases, ujú, empiezan a hacer como unas historias que son poemas, ok. que a mí eso me encanta. Un poema que puede estar rimando o no, Ujú, pero es poema en la esencia de cómo te está contando ese sentimiento, como ujú, quizás no estoy escribiendo del suelo porque sí, porque estaba caminando, sino te lo estoy escribiendo para que tú entiendas exacto cómo era ese tonito, ¿sabes? ujú. Em, y entonces empiezo a escribir esos poemas en libretas y esas historias y simplemente cojo el piano y, y los empiezo como a leer y nacen las canciones. Y nacen canciones que puede ser que no tengan estribillo, ¿no? Como que sean Ujú, solo 3 versos. ujú, La forma no importa. También es una cosa como que veo mucho como no, sí o sí las canciones no le importa, o sea, no cortes una canción porque dura 5 minutos, si la ujú, historia se debe contar en 5 minutos. Igual que si la canción dura 1 minuto, ujú, pues dura 1 minuto porque ese amor ujú, o esa sensación fue un instante y lo capturaste en 1 minuto. ujú. Entonces mi proceso fue ese, como cuando decidimos hacer el disco, mi productor de este disco me dijo como, ve a tu casa, coge todas tus libretas y elige la historia del disco. De eso quiero que hablemos, Ah, de, pero de bueno, el eso es, perderse y el quererse. sí, De eso quiero que hablemos. pero igual me pasa con muchas cosas y Ajá, hay veces que escribo y eso, pues la verdad, pues yo siempre pensé, ay, eso será un libro de poemas que va a quedar en 5 copias sí. repartidas por todo el mundo. Y en vez de eso se convirtió en el disco. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Y de qué trata? ¿Cuál es esa historia? Uy, bueno, entonces, que aquí pues, pasan muchas cosas, pero me encanta, me encanta. Em, entonces, bueno, pasa eso y yo siento que mi vida ha pasado por varias cosas. Yo no estaba entendiendo nada de mi vida. Era como, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué estoy cantando? ¿Estoy enamorada? ¿Estoy desenamorada? ¿Qué me Ujú, pasa? Estaba muy ujú, perdida. Y muchas veces escribir sirve como un autoanálisis, ¿no? ujú, En ese caso, cuando me dijeron de hacer el disco, yo dije que no al principio, no ujú, por nada, sino porque yo no estaba entendiendo el objetivo ujú, de mis sentimientos. Yo pensaba, ¿qué estoy queriendo decir? Como, ¿de qué trata? ujú, Entonces, una noche un poco turbia, escribí un poema que se convirtió en una canción y ese poema me dio todo el sentido de mis últimos años y del disco. ujú. Entonces el poema esta vez parte del disco, entonces el refrán, con lo que se repite, dice ahí el perderse y el quererse, el no volver a verse tus pieles con mis pieles. También. Lo escribo y me siento, es que era de madrugada, siento en el piano, empiezo a tocar y ahí el perderse, ahí el quererse, el no volver a verse tus pieles con mis pieles. Y entonces ya entendí algo que creo que no todos quizás lo vivimos, pero creo que es la vida misma, Ujú, y es que todo lo que sentimos perdido, que yo sentí que en ese momento había perdido muchas cosas que dolían, todo lo que sentimos que se pierde, lo sentimos así por lo mucho que lo hemos amado. O sea, porque ujú, si tú pierdes algo que no te importa, nunca vas a sentir esa pérdida. ujú. Entonces, no hay mayor demostración que sentir que has perdido algo. Y a su vez, mientras estás amando, obviamente estás corriendo el riesgo de perderlo. Ujú. Y dejar de tener miedo y vivir en ese círculo que es perderse y amarse y vivirlo. Entonces, eso me dio un poquito el sentido de la vida y del disco. No, hermoso. Y obviamente te voy a pedir que por favor nos cantes un pedacito, si quieres, obviamente, un pedacito, algo muy corto, si quieres, Uy, no sé, voy a cantarte. ¿De esta? sí, de tu disco. Ah, de mi disco. Sí, sí, un pedacito, como que dejes a nuestra audiencia deleitada por Me escuchar canto. más. Esto está complicado Sí, sí. porque está complicado porque más estoy ya en otro mood, pero sí, déjame.
déjame que piense, que así sin mi piano, a ver esta cosa. Pero hay un tema que es el más cortito, es como Ujú. lo que dice esa declaración. em, a ver, y dice, creo, espero estar bien. Em, Todas mis naves están en debate entre amarte, odiarte, entre besarte o enguerriarte. Ya, esto no Ay, es contigo, divino. pero, Bravo, bravo. No, hermoso. pero igual hay que escuchar los discos porque Sí, sí, uno piensa en la voz, en los coros, en el sí, piano, ese sí. sonido, para que la voz puede transmitir mucho, pero el paisaje al que Uf, te traslada todo, ujú, porque más lo grabamos en bloque, en vivo, ok. que significa que estamos todos tocando, no hay tiempo, todos tocando y todos grabando el momento, o sea, se En vivo. escuchan en vivo. Ajá. Y la idea de eso era porque estos temas o toda mi música necesitamos encapsular en ese disco los sentimientos, Ujú. más allá de la perfección musical. Entonces siempre creo que por eso se tiene que escuchar el disco, porque sí, Claro, ese claro, claro. momento, esa cosa que todos hicimos. Todo significa una cosa y todo es importante en el disco, Claro, y de claro. repente nos Ujú. miramos con el pianista, no está pactado, pero en ese momento te miras y sabes que hay una pausa o que hay un momento que se arrugatea, que se tira para atrás. Claro, Entonces, claro. esa es la belleza de los discos. Quiero que me cuentes cómo fue ese primer concierto, no del colegio, sino ya No, como no, ese primer concierto que tú dijiste es al público y que precisamente te lanzaste a eso, ¿no? Mi primer concierto al público. no sé cuál sería mi concierto. Mi primer concierto, no, pues he hecho muchos Sí. conciertos, ¿no? Pero el primero, que es el que te digo, el teatro este de cuando era pequeña, fue un gran momento en mi vida. Uy, pero es que siento que he hecho, pues empecé siendo cantante de jazz en clubs, en restaurantes, en bares. Entonces eso es muy distinto porque yo cantaba para que la gente se distrayera, Ujú. se pusiera en su película. Pero hay un concierto, te puedo decir uno que fue el primero así como de mi proyecto de Cristina Lamar. Eso, ajá. No fue el primero. Hay dos momentos, cuando ya el año pasado decidimos sacar el disco. Es Ujú. que pero te digo, como que lo de antes fueron cositas, fueron colaboraciones, Claro. que tú vibras distinto con el público. Pero hubo dos conciertos muy lindos, bueno, tres porque acabamos de hacer el teatro Julio Mario, entonces estuvo muy lindo. Sí, sí, Pero sí, antes sí. de eso, el primer show que hicimos antes de que saliera el disco, aquí en Bogotá, este show fue muy mágico porque fue la primera vez que las personas escuchaban estas canciones. Lo que te digo es como escuchan toda tu historia. Y otro que es muy lindo es que creo que es el que te puede gustar, es que sacamos el disco y yo me fui a España a hacer prensa, porque lo saqué estando en Colombia. Y casualmente el día que llego, en el pueblo, en mi pueblo, que es mi familia, es mi hogar, están haciendo un evento cultural. Y me dijeron, Cris, de casualidad que has llegado, mañana es el evento, presenta el disco. Y era la primera vez que mis abuelos, Mm, porque casi todo lo he hecho en Colombia, he hecho cosas en España y todo, o en ciudades, pero no en ujú, el pueblo. ujú. Entonces fue la primera vez que mis abuelos, que siempre me ven por YouTube, imprimen los diarios cuando Son salgo, divinas. fue la primera vez que están y yo estaba tan nerviosa. O sea, he cantado en todos lados. Pero ahí estabas muy Estaba nerviosa. nerviosa y antes de salir, los presentadores me dicen, les digo, es que estoy muy nerviosa. Me dicen, ¿por? Y le digo, porque, pues aparte que está todos los vecinos, la gente que me ha visto crecer, están mis abuelos, que solo me han visto a través de una pantalla porque pues, no tienen la oportunidad de ir a la ciudad. Y, y ellos son como ese amor manifestado, que son ellos. O sea, Ujú, esa cosa que tú sabes que hay amor puro. Entonces, es fuerte porque uno siempre tiene nervios ujú, por esas cosas, porque es como la vez que mis abuelos me ven y pues todo el teatro terminó cantando, ¿no? Porque hay una canción del disco que es como un mantra, entonces todo el mundo canta en coro ujú. y terminaron cantando y que ellos vieran eso y después de eso ver cómo la gente les dice como, wow, por un momento sentí que pertenecía a un abrazo musical muy grande. Guau. Ese concierto fue lindo, estaba súper nerviosa, entonces lo recuerdo con muchos nervios, Claro. pero sí te diría que ese como, sí, porque no te digo, hay muchos conciertos como cantante, uno canta covers, canta colaboraciones,
pero Sí, cuando canta un concierto que es suyo y que el público te está prestando la atención, es claro. el Y que te primer. conocen, me imagino, desde hace mucho tiempo también, ¿no? En este, uy, Ujú, sí, estaban las claro, abuelas de mis sí. amigos, además todos ahí como saludando Sí, mientras y sí, fue la hermoso y nieta de sí, ella. no. Y yo soy muy Sí. así, o sea, yo amo ser de pueblo, Ujú, ujú. por eso, porque todos nos conocemos y Sí, porque todos claro. somos una familia. Ujú, Entonces, ese concierto fue hermoso. súper. Te quería preguntar ahora con respecto al, para ti, ¿qué es ser mujer o cómo es ser femenina y por qué te hago esta pregunta? Y a todas las entrevistadas les hago esta pregunta y es porque me parece que el concepto es tan variado y es tan importante que incluso todas aprendamos a que no importa si eres bajita, alta, como sea, color verde de los ojos o color verde del cabello, igual sigue siendo mujer. ¿Sí? ¿Y Entonces, me gustaría saber para ti cuál es ese concepto y pues que no lo cuentes. de qué significa ser mujer para mí? Ujú. Uy, amo ser mujer porque las personas que más amo en mi vida son mujeres. Con todo el respeto a todo el mundo, Sí. pero sí, o sea, siempre hablo de mi madre, de mi abuela, de mi hermana, son como, no sé, las personas que amo. Entonces, amo ser mujer porque justamente mis referentes son mujeres, Ujú, o mis grandes artistas son mujeres. sí. Nunca lo pensé. Em, la mujer también tiene, siento que tenemos, ¿cómo decirlo? Una conexión con la tierra muy fuerte, muy poderosa. Y muchos hombres me han dicho como, ay, Cris, me encantaría tener esa conexión con el universo, porque es Ujú, algo que tenemos nosotras. sí. Muchos hombres también lo tienen y lo tienen distinto, manifestado distinto, y nosotros lo tenemos en la madre tierra. Pero, no sé, siento que mucha gente me dice que soy, o sea, como que transmito mucha familiaridad y mucha paz, y eso que también me lo da el ser mujer. No el ser mujer en físicamente hablando, porque Ujú, finalmente eso es absurdo y hoy en día que somos tantas hermosas, ujú, y increíbles, empoderadas y fuertes, es más el hecho de lo que tengo dentro. Igual yo soy una persona ¿cómo decirte? Creo todos en un uno. ujú, Me relaciono con muchas mujeres, sí. pero mi equipo está lleno de Ujú, hombres que de alguna manera ellos me enseñan su parte, lo que te digo, como esa parte de ser racional. ujú. Cris, hoy toca ser racional, no, no puede ser tan mujer. Ok. Y a mí me encanta como esa parte súper sensible que ellos no tienen, entonces siento que mi equilibrio Sí. está en ellos, yo lo Con tu equipo necesito. también, Con mi sí. equipo, que es muy Chévere. variado, de todos lados del mundo, hombres, mujeres, enamorados, desenamorados, Sí, pero sí te diría que eso, que ser perfecto. mujer es amarse, crear comunidad y sobre todo como somos muy Ujú, sensibles, cuidamos mucho perfecto. de los nuestros y de todos, yo creo. Yo al menos cuido Sí. a todo el mundo, veo a alguien en la calle y digo, vente, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, muy familiar también, ¿no? Como muy, sí, y yo creo que eso es porque muy así, tenemos esa cosa en el ADN nosotras. claro. Y bueno, mira que estaba pensando también en preguntarte a qué mujer admiras y bueno, también va muy conectado a esto que decías también de la familiaridad que tienes con tu Mm. familia, que las personas más cercanas o las que más amas son mujeres. Bueno, pero a quién admiras no tiene que ser necesariamente de la industria musical, sino en general. Uy, pero una persona, digamos, bueno, lo que te decía, yo admiro mucho a mi madre porque la amo, Ujú, y pues, me ha criado y todo, y como que me ha hecho ser quien soy. ujú, Pero yo siento que las mujeres han sido necesarias en la historia, en todas las historias, las más grandes, las más pequeñas, hay una mujer al lado, que se ha visto o no se ha visto, ujú, pero que ha sostenido a esa persona para que no se cayera. Luego ya nos dejaron hablar, pero siempre estuvimos ahí sosteniendo. ujú, Pero si te hablo de artistas, que de pronto es como mi cosa, porque, ¿no? Como mi sentir. ujú. Admiro muchas mujeres, admiro mucho a Nina Simone, para mí fue una artista que supo coger la música y combatir un conflicto político con su música, Ujú, triunfado. Eh, admiro mucho a Adele porque digo como, bueno, esto soy yo y voy a cantar mis canciones. ujú. Bueno, sí, ahí es que hay un montón de Hay muchas. artistas. Listo, Hay listo. muchas, pero sí que pueden ser artistas que otros digan, no, pero no defienden, puede ser guapa, puede ser. Sí, no Tenemos importa. que sacarnos de eso. Lo que Ujú, importa es una persona que te inspire a continuar para adelante con sí, tus sueños.
Eso para mí es como, ya sea tu sueño ser mamá, tu sueño sea ser periodista, empresaria, cantante o simplemente una mujer, una Ujú. persona que te ha demostrado que detrás de cortina o delante, una pelea y una tiene la fuerza de todos lados para sacar el mundo adelante. Súper, Ujú. súper, súper. Ahorita vamos a hacer una dinámica Ay, te voy a decir algunos nombres de artistas y tú me dices la primera palabra que se te venga a la cabeza. uy, qué complicado. A ver, si no sale, cortamos, ¿eh? Con lo Lo que hablo, repetimos, lo decir repetimos. una palabra es muy difícil. Vale, vale, me voy a concentrar. Rosalía, Empoderamiento. Celia Cruz, Una diosa. Natalia Lafourcade, Raíz. Mon Laferte, Mm, no, no es una palabra, pero como que canta desde las entrañas. Es lo que me transmite su música. O ella. ok, y Karol G. Esa, eh, es que no, no lo sé de ella. La frase sería, sabe lo que tiene que hacer, Ok, ok, perfecto. pero no sé la palabra. No importa, no importa. Y ahora, tu top 3 de artistas colombianas. Mm, mm, Difícil. Eh, mm, bueno, a mí me encanta el folclore latinoamericano, el colombiano también, pero te diría, bueno, Totó la Momposina, siento que es Ujú, una artista y que la ujú, tenéis, bueno, es una gran artista, no puedo decir más, todos los conocéis. sí. Em, y últimamente, pues hay muchos artistas y muchas artistas mujeres de salsa, mujeres del Pacífico. Nidia Góngora me parece una artista increíble también. Pero hoy en día veo muchos artistas como, no sé si emergentes sería la palabra, pero más como de mi generación, Ujú, increíbles, mujeres. ok, Pues sí que es verdad que antes había muchos más hombres. sí. Wow, y Colombia tiene una cosa que está efervescente, ¿sabes? Como de artistas. No sé si te puedo decir también, pues te dije Sí, sí, sí. dos grandes que son Totó la Momposina y Nidia Góngora. Y de más de mi generación, hay una cantante que se llama Lalo Cortés, que yo la Ok. conocí mucho y es increíble. Y Carolina Sarta, que es de Cali, también una voz increíble. Como personas que siento que tienen esa magia también al cantar. Ok, ok, súper. Y ahora, para ir cerrando, te quiero preguntar, o más bien, no más preguntar, sino si, ¿qué le dirías a una niña que Ujú. está empezando a cantar y que quizás no tiene contemplado, porque como tú dices, eso fluye, ¿no? Es natural, quizás, Sí. y que quiere ser cantante, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendaciones o qué le dirías a esa niña que está aprendiendo a cantar? Está aprendiendo, porque está descubriendo. Ujú, Le diría que estudie y escuche mucho, porque solo vemos esto y quizás tu voz no pertenece a esto. Quizás tu voz está en otro continente. El sonido es para ti. Es que aprenda, que descubra, que no se cierre lo que le digan. O sea, cuanto más sepa, más lejos vas a llegar porque se te va a llenar el alma de sonidos. Y eso es como el aprender, la academia. Pero lo otro es que sigan al corazón, que en el corazón está la voz y está el sentir y está todo, todo, todo el sentido que puede tener la música. Está, que lo haces desde el alma y el corazón. Entonces, que lo siga, que no escuche nada más que eso. perfecto. Hay Sí. muchas, muchas gracias de verdad por este espacio, por haber venido, por No, estar acá conversando con nosotras. a ti. Y muchas gracias a ustedes por este nuevo episodio. Espero que les haya encantado. A mí me fascinó tener a Cristina en este espacio y espero que sigan súper, súper conectadas y conectados a Mujeres Tesas. Muchas, muchas gracias.